Si de los cobardes no se ha escrito nada, yo voy a escribir de los cobardes. Ese es un verso de un poeta cubano de mi generación, un gran poeta cubano, Alberto Rodríguez Tosca, que ya murió, que desarrolló prácticamente la mitad de su carrera literaria en Colombia, como tantos y tantos de nosotros que tuvieron que salir de Cuba en un momento determinado. Y la frase, o algunos escucharon que yo... escucharon que hablaba de que no queríamos cadáveres al principio, y algunos me preguntaron, bueno, ese es el mensaje, ¿cuál es el mensaje 1? El mensaje 1 lo grabé para hablar de los cobardes, y luego fui lo suficientemente cobarde para todavía cuestionarme si debería subirlo a YouTube, si debería o no meterme a este debate, meterme a este foro, porque me he cuestionado muchas veces si yo quiero ser parte de eso. Me lo he cuestionado desde el intelecto, me lo he cuestionado desde la mente, pero en el fondo nunca me lo cuestioné desde el corazón. Ayer alguien escribía por ahí que yo parecía sincero. No voy a responder ni siquiera a eso. Precisamente no voy a responder a eso, ni siquiera voy a responder a un supuesto debate político sobre Cuba, ni sobre el futuro de Cuba, ni sobre nada de eso, por una razón bien sencilla, ¿sí? Y la razón es esta: para entrar en un debate en Cuba, en un debate político sobre Cuba, hay que regresarse como 50 o 60 años atrás, que fue donde se quedaron los cubanos, ¿sí? Y donde se ha querido quedar donde se ha querido quedar todos los políticos en el mundo entero que representan las ideas de lo que también en política llaman la izquierda. Y voy a decir llaman la izquierda porque no necesariamente nada del lenguaje político, nada del lenguaje de la política es real o tiene que ver con cosas reales, palpables. Pero precisamente, y si me voy a meter a esta conversación, y si me voy a meter sin que nadie me lo haya pedido, que no sea yo mismo, y quisiera, en fin, si me voy a meter a esta conversación es para tratar de alguna manera de desmantelar pieza por pieza todo el discurso en que se ha sustentado durante 60 y tantos años eso que en Cuba llaman la Revolución Cubana, eso que los cubanos del gobierno quieren seguir llamando la revolución y que la gente por inercia sigue llamando revolución. Ayer hablé de eso. Hoy voy a hablar de otra cosa, que es ese mensaje. Voy incluso a copiar un fragmento de cómo empezó esa conversación y luego lo voy a pegar aquí y luego voy a seguir hablando esto. Pero aquí va bien sencillo, me voy a centrar siempre en un solo aspecto, ¿sí? Y ese aspecto es, en esa primera declaración pública que hizo el gobernante, le voy a llamar gobernante, no es presidente, no lo eligió nadie, no lo eligió el pueblo, no hubo votación ni democrática, ni bipartidista, ni tripartidista, ni 3 o 4 seres humanos que tenían candidatos diferentes. Fue puesto al dedo por un gobernante anterior, que es el hermano del gobernante anterior, que cualquiera sabe que ese señor no es presidente de Cuba realmente, no fue elegido por nadie, fue puesto ahí al dedazo, como todos. Entonces, para empezar, le voy a llamar el gobernante de Cuba o le voy a llamar Díaz-Canel, ¿ok? Y no me gusta tampoco la frase de Díaz-Canel Singao, pero si el cubano siente que esa es la manera de decirlo, de expresar todo ese miedo, a verterlo en esa forma y todo ese dolor y todo ese hambre y toda esa frustración durante años, y quieren pararse y decir Díaz-Canel Singao, quieren decir eso, si esa es una manera de expresarse, adelante, que sea el lema de la rebelión popular en Cuba, como sí lo es de alguna manera una canción que dice queremos patria y vida. Y precisamente lo interesante de que esa canción haya explotado, de alguna manera hecho el sentir es, para quienes no saben lo que significa patria y vida, se opone al eslogan de la Revolución Cubana de patria o muerte. La disyuntiva de los cubanos, según esos líderes de la revolución, era patria o muerte.
Y detrás del patria o muerte venía una cosa que era venceremos. O sea, piensen 2 veces, los mismos cubanos, piensen 2 veces qué significa patria o muerte. ¿Sí? Piénsenlo 3 veces, siéntense, mediten y piénsenlo a dónde desde el día 0 de la Revolución Cubana nos llevó esa manera de pensar. Patria o muerte. ¿Sí? Le voy a dedicar uno de estos mensajes a la patria, al sentido de la palabra patria. No me voy a detener ahora en eso, pero yo les sugeriría que empiecen a pensar qué cosa es patria para ti, qué significa eso que llaman la patria, a ver si tu patria es la misma patria que la de cientos y miles de otras personas cuando te estás refiriendo a la palabra patria. Pero la muerte es algo muy, muy concreto. La patria es una abstracción, un invento que tiene un contenido semántico ubicado en el tiempo y el espacio, ¿sí? En la civilización humana. Pero la muerte es un concepto muy central y concreto, o sea, en el ser humano. No tiene nada que ver la patria con la muerte. Este señor, este gobernante de Cuba, en su primera declaración salió a decir, entre otras cosas que nos horrorizan escuchar cuando de verdad las escuchamos, ¿sí? Estamos, por nuestra revolución, estamos dispuestos a hacer todo. Sí, todo. Van a tener que pasar sobre nuestros cadáveres. La primera pregunta es, ¿tu cadáver y el de quién más, Díaz-Canel? ¿Tu cadáver y el de quién más? O sea, ya Cuba lleva 60 años regando cadáveres por todo el Golfo de México, ¿sí? De muchachos que se dejaron caer como un bloque de hielo en el aeropuerto de Barajas congelados porque se fueron a escapar de Cuba, en miles de balseros, en miles de cubanos que el goteo de cadáveres en Cuba durante 60 años, que es extraordinario, es inmenso, ¿sí? Los que hicieron, los que estuvieron antes, los que estuvieron después. Entonces, pero no, hay que seguir hablando y hay que pasar sobre nuestros cadáveres. Elimina el nuestros. Si tú quieres inmolarte, Díaz-Canel, si tú quieres, sí, simplemente, quítale los palos y quítale todas esas armas a quienes están defendiendo lo tuyo y los intereses de ese grupo de militares que están ahí, que siguen aferrados al poder y que no dan ninguna otra opción, porque digan lo que digan, no dan ninguna otra opción, quítalo y sal a la calle tú solo, ¿sí? Nuestros cadáveres. Mira, no queremos cadáveres de ningún tipo, no queremos cadáveres. La gente, los miles de cubanos, los cientos de miles de cubanos, que son muchísimos, muchísimos, ustedes pueden decirle, tú puedes decirle y seguir insistiendo. Y tú puedes seguir insistiendo para el pueblo de Cuba, a quien ya le quitaron internet, a quien ya le quitaron Facebook, a quien ya le quitaron la posibilidad de transmitir hacia afuera y comunicarse entre ellos, porque eso es lo que siempre hacen, ¿sí? Tú le puedes decir que son un grupúsculo, que son unos poquitos, que están dirigidos desde fuera por el imperialismo, el bloqueo. También vamos a hablar del bloqueo. De todas estas falacias, no son mentiras, entendamos esto, son falacias. Son hombres de paja, ¿sí? Son todas estas, este es todo un discurso armado a través del tiempo, eligiendo cada palabra que sabemos que la gente, que van a tener, que han tenido o van a tener un cierto impacto, y han armado un discurso que simplemente no se sostiene con nada, absolutamente con nada. Y lo primero que tenemos que hacer es deconstruir, mostrar en esencia qué significa ese discurso, para que los mismos que lo repiten día con día y sin sentido, como nos decían a nosotros de niños, que dijéramos, seremos como el Che, sin saber quién carajos era el Che, en realidad, ¿sí? Seremos como el Che y todas estas cosas, todo este adoctrinamiento que aprendimos y que se quedó en la mente del cubano, en la manera, todas estas lemas y todas estas falacias que empiezan desde con el patria o muerte venceremos,
pasan por el discurso de la violencia, por el discurso de la guerra, y el que van a tener que pasar sobre nuestros cadáveres es eso esencialmente, vamos a esgrimir el poder porque lo tenemos, porque lo heredamos, porque nos lo dieron a los Castro, los 4 o 5 que tomaron el poder hace no sé cuántos años cuando subieron a la sierra, porque tenían todo el apoyo de Cuba contra un tirano, contra un dictador, y creyeron, sí, que cualquier solución era buena en ese momento, y que la mejor solución, si no se podía, si alguien había tenido los huevos, que los tuvo Fidel Castro y su grupo, para pararse y decir no más tiranía, el pueblo entero se volcó a las calles y dijo, este es mi hombre, este es mi gallo, esto es lo que somos los cubanos, esto es lo que queremos ser. ¿Sí? Eso pasó en 1959, un año antes de que yo naciera. Después de eso, ese mismo grupito, con Fidel Castro a la cabeza, hizo exactamente lo mismo, nada más que Batista duró unos años. ¿Sí? Después llegó otra tiranía, después llegó otra dictadura, después llegó otro ser humano que halló que él tenía la razón única y que él era el dueño de Cuba y que él era el líder del pueblo y que él era la persona que podía estarse 10 horas hablando frente a la televisión, no dejando a nadie hacer más y poniendo a los cubanos en cadena y todo lo que sabemos los que nacimos con la revolución, ¿sí? Y le enseñó a los cubanos cómo pensar y cómo vivir y cómo ser y cómo aislarse del mundo entero, porque él tenía toda una isla y podía hacer todo lo que quería con esa isla. ¿Sí? Y durante años y años ese personaje nos dijo que patria o muerte venceremos, y lema tras lema y lema tras lema, y los cubanos siguieron repitiendo los lemas, como alguien que me escribió ayer, no quiero mencionar su nombre, no quiero ofender a nadie, no quiero, o sea, en que me ligaba como siempre el tema de Cuba al imperio, al imperialismo yanqui, a que nos quieren imponer desde fuera a una potencia, un modo de ser y qué sé yo. Claro, si a ti te enseñaron, si lo único que tú has vivido es el lenguaje y el discurso unívoco, unidireccional, único, de un ser humano que durante años y años y un grupo de seres humanos fueron entrenados para decir lo mismo y repetir lo mismo, sin darle voz a nadie más, y no solo quitándole la voz, quitándole la vida, quitándole no solo el derecho a la libre expresión, el derecho simplemente a existir. Si tú toda la vida lo que has oído es eso, no puedes evitar repetir eso de 1000 maneras y no cuestionártelo. Para empezar, el discurso en Cuba empieza por desmontar pieza por pieza todo ese lenguaje. No queremos cadáveres, no queremos que nadie mate a nadie, no queremos de la incitación a la violencia, y a los primeros que hay que decírselos, por supuesto. Los primeros cobardes son las personas a quien le dan un palo para ir a matar o para ir a darle palo a otro, a quien le dan a todas estas personas que fueron entrenadas para eso y que tienen ahora a seres inermes con las manos vacías, levantando las manos y una mano a veces porque la otra es con el teléfono para decirle al mundo lo que está pasando. Y te voy a quitar tu teléfono y te voy a dar el golpe y te vamos a cortar la internet y te vamos a incomunicar, porque eso es lo que vamos a hacer. Y después vamos a meter presos a todo el mundo, los vamos a convertir, a hacer lo que hemos hecho siempre. Y el mundo se va a callar la boca y se va a olvidar. ¿Sí? Eso es lo que han hecho siempre, eso es lo que van a hacer ahora. Pues no. No después de 60 años, no puede seguir pasando lo mismo toda la vida. Y tenemos que meternos todos, absolutamente todos, hasta quienes nos hemos negado rotundamente al activismo, a hacer toda una serie de cosas porque pensamos que había otras fórmulas, que desde el debate de las ideas, desde cosas más profundas, como para mí era la literatura, la escritura literaria. Y vamos a participar. Vamos a participar de 1000 maneras. Pero está bueno ya. Está bueno ya. Son demasiados años. Demasiados.